Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram, hoy día 18 de enero del 2024. Bueno, pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 24 del libro de los Hechos. El otro día, en la última escuela, nos quedamos en el capítulo 23, vimos cómo el gobernador leyó la carta, leída la carta, preguntó de qué provincia era el apóstol Pablo. El gobernador Félix, me estoy refiriendo al gobernador de esa región de Judea, pues era Félix, que había sustituido al gobernador Poncio Pilato. Y Roma, el emperador de Roma, pues al que puso fue a este Félix. Entonces el procónsul le envió una carta a este gobernador romano. El gobernador la leyó y preguntó que de qué provincia romana pues era el apóstol Pablo. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, esto es lo que le dijo el gobernador a Poncio Pilato. Perdón, a Poncio Pilato le dijo el gobernador al apóstol Pablo. Ya sabéis que el apóstol Pablo le relató pues lo que había ocurrido en el camino de Damasco, etcétera, etcétera. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Que eran los judíos, estos sacerdotes, estos fariseos, saduceos, estos fanáticos religiosos que le acusaban al apóstol Pablo, y eran calumnias lo que lanzaban contra él, lo que querían era asesinarle. Bueno, pues dice que mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿De acuerdo? Entonces mandó que le metieran ahí en el pretorio para que no le asesinaran los judíos. O sea, los romanos salvaron la vida al apóstol Pablo. Y ahora vamos a ver la defensa del apóstol Pablo ante el gobernador romano Félix. Voy a comenzar a leer, como os dije, la versión que ahora a partir de ahora voy a utilizar es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, que es mucho mejor versión que la Reina Valera. Es más fácil de entender y además pues es más fiel al texto griego. Así que comenzamos. Hechos 24 del 1 hasta el 27. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, es decir, Pablo, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti, esto es lo que le dijo Tértulo al gobernador romano, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Ella se comienza a adular, a pelotear, a adular al político, al gobernador romano. Esto siempre ha sido costumbre de los judíos, adular a los poderosos, aliándose con ellos. Oh excelentísimo Félix, nos sentimos profundamente agradecidos a ti. Pero para no molestarte con largos discursos, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y dice, porque hemos hallado a este hombre, es decir, a Pablo, hemos hallado que este hombre es una plaga. O sea, le consideraban los judíos al apóstol Pablo una plaga, como si fuera la peste negra, el cólera, el tifus, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Eso era una calumnia, era una mentira asquerosa, era una acusación falsa, porque el apóstol Pablo jamás de los jamases fue promotor de rebeliones, de sediciones entre los judíos. Lo que hacía es predicar el evangelio, y los judíos, pues que creían en el evangelio, se unían al apóstol Pablo y al resto de hermanos. Dice que le acusaban de promover sediciones entre los judíos por todo el mundo. Ya estuvimos viendo la expresión todo el mundo cuando aparece hace bastantes veces en el Nuevo Testamento. No se refiere al planeta entero, como es lógico. El evangelio en esa época de Pablo no era conocido en el planeta entero, solamente era conocido en el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Eso era el mundo de entonces, el mundo conocido, todo el mundo. Cuando, repito, en el Nuevo Testamento aparece esta expresión, todo el mundo o el mundo entero, nunca se refiere al planeta entero, no se refiere a toda la humanidad. Se refiere a una parte del mundo que en esa época era el Imperio Romano, donde era predicado el Evangelio por los apóstoles.
y cabecilla de la secta de los nazarenos. Los nazarenos es así como llamaban los judíos, estos malditos judíos anticristianos, a los verdaderos discípulos de Jesús, los nazarenos. Era un nombre de desprecio, porque los judíos despreciaban lo que era Galilea, despreciaban Galilea, despreciaban especialmente Nazaret, donde vivió Jesús, Nazaret, y despreciaban toda esa zona de Galilea. Y por eso lo llamaban a los cristianos los nazarenos, la secta de los nazarenos, como en son de desprecio, de burla, ¿no? Ellos se burlaban siempre de los galileos, de la región de Galilea, de la zona esta donde se encontraba la ciudad de Nazaret. Bueno, pues dice que le acusaban a Pablo de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos. Luego dijo, el Tértulo este judío embustero, dice que Pablo intentó también profanar el templo, es decir, el templo de Jerusalén, lo cual era otra calumnia asquerosa, era una mentira como la copa de un vino, ya que el apóstol Pablo nunca quiso nunca profanó el templo de Jerusalén, nunca intentó hacerlo. Él iba al templo de Jerusalén, pero para orar. Él jamás profanó el templo, ni metió gentiles en el templo de Jerusalén, ni nada parecido. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Lo que querían era asesinarle. Le querían juzgar y asesinar, como hicieron con Jesús, como hicieron con Esteban, por lo mismo querían hacer con el apóstol Pablo. Pero interviniendo el tribuno Lisias, que era el tribuno, ya sabes, el que salvó la vida al apóstol Pablo, porque si no hubiera sido por este tribuno, pues no tendríamos las epístolas de Pablo, porque habría sido asesinado por estos malditos y fanáticos judíos, estos malvados de Jerusalén. Lo hubieran asesinado. Y fue este tribuno, el romano Lisias, quien salvó al apóstol Pablo metiéndole en la fortaleza romana. En esa fortaleza, en esa especie de castillo que se encontraba ahí en Jerusalén, en la zona donde hoy en día, pues ahí está la esplanada, la esplanada de las mezquitas, ¿de acuerdo? Porque ahí no estaba el templo de Jerusalén, estaba más abajo el templo de Jerusalén. Ahí lo que se encontraba era una fortaleza militar de Roma. Legiones romanas había ahí, había una fortaleza romana, y ahí es donde metieron al apóstol Pablo para que no fuera asesinado por estos asquerosos y fanáticos judíos, estos hijos de Satanás. Y sigue diciendo el texto. Dice que interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Claro, porque si no lo hubiera quitado de sus manos, pues hubieran linchado, hubieran asesinado a sangre fría al apóstol Pablo, estos malditos judíos. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, se están refiriendo al gobernador de Roma, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Tértulo, judío, este repugnante mentiroso, pues iba acompañado por otros acusadores, pues claro, le decían que sí, es verdad, tienes razón. Cuando todo eran asquerosas y diabólicas calumnias contra el apóstol Pablo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, el gobernador romano el Félix, para que hablase, respondió. Y ahora aquí comienza a hablar el apóstol Pablo a estos judíos. Dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, dijo Pablo, con buen ánimo haré mi defensa. Y ahora comienza aquí a defenderse Pablo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subía a adorar a Jerusalén. O sea, Pablo iba a Jerusalén, iba al templo de Jerusalén para orar y para adorar. No iba para promover ningún disturbio, ninguna revolución, ningún promotor de peleas ni nada de eso. Todos eran burdas calumnias inventadas por estos malvados judíos. Y no me hallaron disputando con ninguno. O sea, Pablo no iba ya al templo de Jerusalén a discutir, a pelearse con los judíos, ni amotinando a la multitud. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, es decir, en Jerusalén.
ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, le acusaban, pero no tenían absolutamente esos judíos ninguna prueba de las acusaciones que lanzaban contra Pablo. Todo eran burdas y satánicas calumnias, que de esto son expertos los judíos, la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esto siempre lo han hecho a lo largo de los siglos. Acusar a los verdaderos cristianos, calumniarlos sin tener absolutamente ninguna prueba. Pero esto te confieso, esto dijo Pablo, le dijo Pablo al gobernador romano Félix, esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, recordad que también llamaban los del camino a los verdaderos cristianos, y los judíos lo consideraban una herejía. Decían que la doctrina de Cristo, que el mensaje del Evangelio era una herejía, ¿no? Que estaba en contra de Moisés, en contra de la ley, lo cual es absolutamente falso, era otra calumnia más. Así sirvo al poderoso de mis padres, es decir, al Dios de mis padres. Recordad que en esta traducción que yo escribí, pues en vez de poner Dios, puse el poderoso, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. El poderoso de mis padres, el Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es decir, Pablo creía y enseñaba lo que dice la ley, la Torá. Él jamás enseñó en contra de la ley y de los profetas, con lo cual quedaba destrozada la calumnia repugnante que los judíos lanzaban contra Pablo, diciendo que él estaba en contra de la ley. Y sigue diciendo Pablo, teniendo esperanza en el poderoso, la cual ellos también abrigan, refiriéndose a los fariseos. Recordad que los fariseos también creían, enseñaban en la resurrección de los muertos, la futura resurrección de los muertos, y eso es lo que enseñaba, lo que predicaba también el apóstol Pablo. Tenían esa esperanza en Dios, que los dos judíos también abrigaban, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Esto es lo que enseña la Biblia, lo creían la secta de los fariseos, no así la de los saduceos. Los saduceos rechazaban esta enseñanza bíblica de la resurrección de los muertos. Primero van a resucitar los justos y después resucitarán los injustos. ¿Cuándo van a resucitar los justos? Pues cuando Cristo venga en gloria. Esos son los justos que van a resucitar y van a heredar el reino de Dios, van a gobernar con Cristo. ¿Y los injustos cuándo van a resucitar? Pues el Apocalipsis lo dice, cuando se cumplan esos 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces es cuando los injustos resucitarán para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante el poderoso y ante los hombres. Él tenía absolutamente la conciencia limpia, el apóstol Pablo. Él enseñaba la verdad, lo que enseña pues la Torá en las Sagradas Escrituras, y jamás se apartó de la enseñanza de la ley y de los profetas. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, fijaos, que fue a Jerusalén a presentar ofrendas. Pablo no estaba en contra de las ofrendas de animales en el templo de Jerusalén. No estaba en contra de los sacrificios de animales tal como se enseña en la Torá, en la ley. Aquí lo dice bien claro, que él presentaba esas ofrendas ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Estaba en ello cuando unos judíos, estaba presentando esas ofrendas en el templo de Jerusalén, cuando unos judíos de Asia, del Asia Menor, me hallaron purificado en el templo. Es decir, Pablo también se sometió al rito de la purificación, que era un baño, un simple baño, un baño ritual, un baño del cuerpo para quitar la suciedad, y él cumplió ese rito conforme a la ley. ¿De acuerdo? Él guardaba la ley, el apóstol Pablo. Pues ahí le encontraron esos malvados judíos procedentes de Asia Menor, le encontraron ahí en el templo de Jerusalén al apóstol Pablo haciendo este rito de la purificación. Lo dice aquí. Me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. No, Pablo jamás hizo ningún alboroto ni en el templo de Jerusalén, ni profanó el templo de Jerusalén, vamos, jamás. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, es decir, esos malvados judíos procedentes del Asia Menor,
que fueron ahí a Jerusalén, esos eran los que se tenían que presentar ante este juicio, ante el gobernador Félix, para probar esas acusaciones que lanzaban contra Pablo. Debían estar allí en ese juicio, pero no aparecieron por ninguna parte. Dice, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, pero no aparecieron esos cobardes, repugnantes judíos que calumniaban, lanzaban esas calumnias contra Pablo, porque claro, en ese juicio no tenían absolutamente ninguna prueba y por eso no comparecieron ante este juicio. O digan estos mismos, si hallaron en mí, o sea, estos judíos procedentes de Asia, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio judío, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz, dijo esto Pablo, acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, el gobernador romano, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, fijaos lo que dice, Félix, el gobernador romano, estaba informado de la historia de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de los milagros que hizo, de los cristianos, estaba bien informado, era el nuevo gobernador de Roma y lógicamente le habían informado de lo que había ocurrido en Jerusalén en la época de su antecesor, el gobernador Poncio Pilato, y tenía toda la información, él no estaba en la ignorancia, le habían informado perfectamente de lo que había ocurrido durante el tiempo del gobernador Poncio Pilato, cómo condenaron a muerte a Jesús, cómo luego resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos, etcétera, etcétera. O sea, tenía la información el gobernador Félix. Dice que estando bien informado de este camino, recordad, cuando se habla del camino se refiere a la fe cristiana, a los cristianos. Les aplazó diciendo, les aplazó a los judíos, a estos malvados judíos que querían asesinar a Pablo, dice que les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Él quería que diera también su testimonio el procónsul el romano Lisias, el que salvó ahí en Jerusalén la vida del apóstol Pablo. Quería que fuera también, el gobernador romano quería que fuera el romano el tribuno Lisias, quien estuviera también ahí dando su testimonio. Pues dice que cuando descendiere de Jerusalén, evidentemente, el tribuno Lisias acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo. Los romanos, los soldados romanos, las legiones romanas, lo que hacían era proteger al apóstol Pablo para que no le asesinaran esta maldita sinagoga de Satanás, estos falsos judíos. Roma, al principio, protegía a los líderes cristianos, como por ejemplo lo era Pablo. La persecución de Roma contra los cristianos comenzó después, mucho después, en el año 64, cuando comenzó a gobernar el emperador Nerón, que gobernó del año 64 hasta el año 68, ahí es cuando ya comenzó la primera persecución imperial de Roma contra los cristianos. Pero antes no, antes lo que hacía Roma, como podemos ver, y los soldados romanos es proteger, especialmente custodiaban al apóstol Pablo para que no le asesinaran estos malditos judíos. Y dice que se le concediese también al apóstol Pablo alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Es decir, que Pablo lo tenían custodiado ahí en la fortaleza romana y los discípulos, sus amigos, los hermanos en la fe podían ir ahí pues para darle alimentos, llevarle ropa, etcétera. Tenía bastante libertad de movimiento el apóstol Pablo, pero claro, tenía que estar ahí custodiado para que no le asesinaran estos malditos judíos. Algunos días después, viniendo Félix era el gobernador romano, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo
y le contó acerca de la confianza en Jesús el Mesías. Otras traducciones dicen la fe en Jesús el Mesías. Aquí en esta versión que yo hice lo he traducido por confianza, que es mucho mejor traducción. Confianza en Jesús el Mesías. Jesucristo significa recordar que Jesús es el Mesías de Israel. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix, el gobernador romano, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Claro, el gobernador romano Félix, al escuchar que Pablo estaba hablando de la justicia, de practicar la justicia, de que practiquemos la justicia, que seamos justos, que tengamos dominio propio, le habló del juicio venidero, que Dios juzgará por medio de Cristo a los vivos y a los muertos, conforme a sus obras. Pues al escuchar esto, el gobernador romano, este político romano, se espantó. Se espantó porque, claro, tuvo miedo, tenía miedo pues de ese juicio final que vendrá. Él, sin ninguna duda, pues no es que fuera muy justo el gobernador romano Félix, y tampoco tenía dominio propio. O sea, debía ser un promiscuo, un adúltero, lo que fuera, ¿no? Por eso dice que se espantó al escuchar este mensaje del apóstol Pablo. Entonces se espantó y dijo... le dijo el Félix, el gobernador romano, le dijo al apóstol Pablo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Debía creer, yo que sé, que el apóstol Pablo era rico, tenía mucho dinero y quería sobornarle. Lo único que le interesaba es sacar dinero a este gobernador romano, y bueno, pues esperaba si le podía sobornar. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Este gobernador romano, Félix, pues también fue quitado del poder, fue quitado por el emperador de Roma, por el César, fue quitado como gobernador de Judea. Y en su lugar vino otro llamado Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Algo muy semejante a lo que hizo el gobernador romano, su antecesor, Poncio Pilato. Se congració también con los judíos, para no enemistarse con ellos, pues les entregó a Jesús para que fuera clavado en un madero. Pura cobardía. Prefirió tener la amistad de estos judíos malvados antes de practicar la justicia. Pues algo muy semejante pues es lo que hizo el gobernador Félix, Félix, el gobernador romano Félix. Pues algo parecido a lo que le ocurrió. Le sucedió en el poder Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Como Pablo no se dejó sobornar por este gobernador romano, pues le dejó preso. Pero vamos, tenía cierta libertad, y los romanos pues le estaban protegiendo la vida a Pablo, para que no fuera asesinado por los judíos. Y además también le dejó preso porque se dio cuenta que no le sacaba dinero, no se dejaba sobornar el apóstol Pablo, y los dejó ahí preso, en esa fortaleza romana. Bien, pues hasta aquí el comentario mío que he dado de Hechos capítulo 24. Ya los hermanos que queréis enviar vuestros aportes, pues lo podéis hacer a partir de ahora. Si hay algún pasaje, algún versículo que os ha llamado la atención, que queráis comentarlo, pues lo podéis hacer a partir de ahora. Gracias y paz, hermanos. Yo quiero hacer mi comentario a Hechos capítulo 24 con respecto a lo que ha leído el hermano Tito, y lo que más me gustó han sido 2 cosas. Uno, lo bien que se defendió Pablo. Como ha dicho el hermano Tito, no necesitó ningún tipo de abogado. ¿Eso que nos demuestra? Pues que no tenemos que confiar 100% en la justicia de este mundo, ni en los jueces, ni en los abogados, ni en los fiscales, etc. Sino que nosotros tenemos que aprender a saber defendernos nosotros mismos y a presentar una defensa verdadera, pero eficaz. Entonces, hermanos, si alguna vez tenéis algún problema, lo mejor es que
estudiéis leyes y sepáis defenderos correctamente y sepáis caminar en este mundo con, con justicia y sabiendo defender continuamente. Hoy en día vemos como la televisión dice una cosa, la gente sigue a la televisión, pero no hay ninguna ley que ampare eso. Entonces, hermanos, saber defenderos, saber caminar y saber las leyes, tal como hacía Pablo. Y segundo, pues vemos cómo era el gobernador Félix, que era un poco ambiguo. Sabemos que los ambiguos o los tibios Dios los vomita de su boca, y al final, pues como dice el hermano Tito, si Pablo no le dio un dinero, si él, aunque se estaba interesando por Dios, no llegó a dar el paso, es decir, estaba tibio, y al final pues la tibieza es lo que tiene, y al final acabó pues yéndose con el bando de los judíos en vez de con el bando de Pablo, que es el bando del Señor Jesucristo y es el bando de Dios. Entonces, hermanos, pues tener cuidado con esos hermanos que son tibios, porque al final, pues como Félix, pues no todo el que se interese por Dios al final va a ser un verdadero cristiano. Eso al final pues se ve aquí en esta historia y lo vemos continuamente en nuestras vidas con las personas que parece que se acercan pero luego al final no quieren saber nada. Entonces, vosotros estar firmes en vuestra decisión de seguir al Señor Jesucristo y que eso nos llevará a la vida eterna y a estar con Dios Padre. Hasta aquí mi comentario, hermanos. Gracia y paz. Saludos, hermanos. Voy a dar mi pequeño comentario sobre Hechos capítulo 24 parte 1, citando el versículo 16, que dice así: y por esto procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, y ante los hombres. Pues una conciencia, como bien sabemos, lo mejor posible tener limpia y no contaminada de las cosas de este mundo. Y también se relaciona las ofensas cuando, por ejemplo, cuando uno juzga por la apariencia, también resulta que es algo negativo, pues una ofensa no es justo. Y otra cosa es que cuando insultamos a alguien, siempre y cuando tiene que ser de forma justa, como dijo nuestro Señor Jesús. Si vamos a juzgar, tenemos que ser, se tiene que ser, quiero decir, con justo juicio y no por apariencia. Y bueno, y sobre las ofensas para con los hombres, pues me acordé de la enseñanza del Señor Jesús, que está en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. En caso de que llegamos a cometer un tipo de error, de hecho que a veces podemos decirlo de forma inconsciente, tal palabra, pues debemos disculparnos con esa persona, disculparse de forma genuina. Y una vez hecho, nuestro Padre Celestial nos perdona por causa de esa ofensa, como lo enseñó Jesús ahí en Mateo capítulo 6. Esto es lo que quería comentar. Y bueno, muy buenos comentarios, hermanos Tito y hermano Ricky. Gracias y paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Saludos, abrazos, mis estimados hermanos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, este pasaje de Hechos, capítulo 24, es muy importante, y donde pues vemos cómo el apóstol Pablo es llevado ante el gobernador Félix para ser juzgado por los judíos. Los acusadores presentan cargos en su contra, alegando que Pablo es un alborotador, un profanador del templo, etcétera, ¿no? Sin embargo, Pablo se defiende de manera elocuente y con valentía sobre este asunto, mis estimados hermanos. Y en su defensa, Pablo declara pues obviamente su inocencia, afirma que no ha causado ningún disturbio, ni ha profanado el templo. Además señala que su único objetivo es servir a Dios y vivir de acuerdo a su conciencia. Pablo también menciona aquí en este capítulo del libro de los Hechos que estamos comentando, pues que su enseñanza se basa en la esperanza de la resurrección de los muertos, lo cual genera obviamente un debate entre fariseos y saduceos presentes en ese juicio, pues obviamente los unos no creían en la resurrección. Entonces Félix
Al escuchar todos estos argumentos de las dos partes, decide dar un tiempo, es decir, posponer el juicio y mantener a Pablo bajo custodia durante todo ese tiempo. Pero más, sabemos las artimañas de Félix, avariciento, en varias de sus conversaciones con Pablo, en las cuales pues el apóstol obviamente aprovecha la oportunidad para hablarle acerca de la fe en Jesucristo, de la justicia y el dominio propio y el juicio venidero. Aunque Félix muestra ciertos como que interés en la palabra de Dios, pero también es obvio que espera recibir un soborno avariciento al dinero Félix por parte del apóstol. Sin embargo, Pablo no cede ante esta tentación y se mantiene firme en su fe, en su convicción, en ser un hombre correcto. Entonces el capítulo concluye con Félix dejándolo a Pablo bajo custodia un tiempo más para ver pues si así obtiene un soborno, si no es de él o por parte de sus amigos. Entonces este pasaje nos muestra la valentía, la integridad del apóstol Pablo, quien se mantiene fiel a sus convicciones y no se deja corromper por las circunstancias adversas. En resumidas cuentas, este capítulo de los Hechos nos presenta un episodio muy importante en la vida del apóstol Pablo, en la cual se defiende de las acusaciones en su contra y se mantiene firme en la fe. También nos muestra la corrupción y la falta de integridad de algunos líderes políticos, ya desde aquella época, no se diga hoy en la actualidad. A través de este relato podemos entender, aprender lecciones valiosas sobre la importancia de mantenernos fieles, firmes a Dios y a nuestros principios, incluso en medio de la adversidad, es decir, no desmayar, no decaer, porque siempre tenemos que tener la confianza en Dios, aunque nos parezca que se nos viene todo oscuro, una tempestad, siempre va a haber la salida, la luz en el túnel, que es la presencia de nuestro Dios Altísimo. Ese es mi aporte, mis estimados hermanos. Abrazos. Saludos a todos, gracia y paz. Bueno, quiero enviar aportes respecto del capítulo 24. Voy a comentar el versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 2. Pablo dice, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Los que no creen todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, no pueden decir que siguen el camino, ni que sirven a Dios. Pues la ley y los profetas nos hablan de Jesús. Lucas 24:44, Juan 5:39, versos 45 al 47. Y quienes no creen esto, no pueden decir que creen en Jesús, y por tanto no son del camino, ni sirven a Dios. En este versículo podemos observar dos cosas interesantes. Número 1. Observe que aquí Pablo habla del camino que ellos llaman herejía, en griego jairesis. Sin embargo, en el versículo 5 se le llama secta y se usa la misma palabra griega, jairesis. Esto significa que formar sectas o partidos religiosos, como lo han hecho Martín Lutero, los mal llamados evangélicos, entre otros, es herejía. Quienes forman sectas o partidos religiosos cometen herejías, es decir, son herejes y no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19 al 20. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Este texto destroza la herejía o error doctrinal de los testigos de Jehová, de que solo resucitarán los justos, ya que Pablo aquí dice bien claro que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
Lo que pasa es que, como dijo Jesús en Juan 5, 28 al 29, los que hicieron lo bueno, los justos, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, los injustos, a resurrección de condenación. Y por último, voy a comentar el versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Este texto y también 25:9, donde Festo quiso congraciarse con los judíos, nos enseñan que las autoridades también pueden ser corruptas y congraciarse con los malvados, así como Félix en este texto y también Festo en 25:9. Bueno, hermanos, estos son mis aportes. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando a Lot ya le desapareció la borrachera y vio que sus hijas les iba creciendo la barriga y por lo visto no había varones, ya habían sido achicharrados todos los varones en Sodoma y Gomorra por maricones y no había varones. Yo me imagino a Lot preguntándose pues que quién las había dejado preñadas a sus hijas. Claro, no sabemos si realmente las 2 hijas se lo dijeron a Lot, le contaron lo que había ocurrido, o igual no se lo contaron. Y Lot murió en su ignorancia, sin saber quién fue la criatura que dejó preñadas a sus 2 hijas. Porque la Biblia no lo dice. O sea, no dijeron nada. Parece, no sé si las hijas le dijeran algo o no, pues aquí las criaturas que vamos a tener son tuyas, porque te emborrachamos y tal, y te echamos un polvete. Yo no sé si Lot, el pobre, pues estaría en la ignorancia, porque claro, estaría preguntándose todos los días quién sería el cabronazo que dejó preñadas a sus 2 hijas. Fijémonos claramente que, bueno, en este caso me imagino que las hijas de Lot, como dije con anterioridad, no conocían otras personas quizás, a lo mejor Lot nunca viajó con ella para ningún lado, sino que se criaron dentro de la ciudad y ellas pensaban que las únicas personas en el mundo eran los que vivían en esas ciudades, pues. O sea, fueron inocentes en ese aspecto, pues. Y bueno, y al creer eso, viendo que ellas creían en su mente de que no habían más hombres, sino que habían sido destruidos todos cuando Dios destruyó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, bueno, quisieron tener prole y obviamente como Lot posiblemente se iba a negar a esa proposición de ellas, de querer follar que la follara en sus cabales para poder tener hijos, obviamente como sabían que Lot se iba a negar rotundamente, porque obviamente Lot lo iba a ver mal. Y bueno, decidieron emborracharlo. Pero yo creo que tuvieron que haber usado, como dice Tito, una especie de alucinante, de alucinógeno, o alguna hierba o algo que hizo que se durmiera o que se drogara y se durmiera, que donde perdiera la conciencia, porque el alcohol no creo que haga algo así. Y más que en ese tiempo el alcohol no era como los de hoy en día, que eran alcohol químico, pues los alcoholes en ese tiempo eran fermentados, y yo no creo que ese tipo de alcohol vaya a producir que el Lot no se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Así que para mí, que como dice Tito, le dieron una hierba o algo donde Lot se sintió, o sea, dormido, se durmió, y ellas pudieron follarlo a él, pero sin luego haberse dado cuenta. Me imagino que la impresión de Lot tuvo que haber sido bastante grande al darse cuenta que sus hijas estaban embarazadas de él, y él ni se acordaría, me imagino yo. Bueno, yo siempre, cuando saco esta palabra para dar una enseñanza, yo lo que logro también, como quien dice, se puede interpretar, es que fijémonos que las hijas de Lot salieron de Sodoma, vivieron un mundo perverso, gracias a Dios no llegaron aparentemente no llegaron a cometer tipos de pecados laxivos, pues. Pero fíjense que ellos salieron de Sodoma y Gomorra, pero tenían a Sodoma y Gomorra en la mente, ¿ves? Porque fíjense que obviamente ya sabían que su padre no iba a aceptar esa proposición que le iban a hacer, pues, o que ellas mismas se planearon, y por eso lo emborracharon.
¿entiendes? Entonces, o sea, que cayeron en algo muy bajo, pues. O sea, salieron de Sodoma y Gomorra, pero tenían a Sodoma y Gomorra en la mente. Entonces, en conclusión, llevándolo hoy en día, hay muchas personas que quizás no están en ambientes así, de sodomismo, de pecado, pero salen de esos lugares, ¿verdad? Pero siguen teniendo en su mente ese pecado, pues. Y lo pueden hacer, y lo pueden llegar a practicar en donde estén, pues, no necesariamente en el lugar donde es el pecado, pues, como tal, pues, donde el pecado no fue así, porque sino que lo tienen en su mente y lo llevan a donde estén, pues, en el lugar donde estén. Efectivamente, lo más lógico es pensar que las hijas esto lo ocultaron, se lo ocultaron a su padre, Lot, que le habían echado un polvo, que le habían metido ahí una droga, una ayahuasca, a lo bestia, y le dejaron, pues yo qué sé, le dejaron, pues, pero vamos, el pito le funcionaba, aunque él estaba drogado, pero él funcionaba, pero vamos, seguramente que nunca se lo dijeron, como dice aquí Ricardito, porque si las dos hijas se lo hubieran dicho a su padre lo que pasó, pues muy probablemente Lot las hubiera desterrado, se hubiera enfadado mucho y igual las hubiera desterrado. Así que lo más lógico es que las dos criaturas pues se lo ocultaron a su padre, así de simple. Exactamente, para mí que le dieron vino, pero le metieron alguna hierba o algo alucinógeno que lo hizo que él se durmiera, pues, y perdiera la noción de él, pues. Que un simple vino fermentado naturalmente no produce eso, más nunca. Para mí que sí le metieron algo, le metieron una especie de hierba alucinógena. O posiblemente no le metieron ninguna droga, simplemente era vino, porque mirad, y esto suele ocurrir, cuando una persona coge una cogorza, se emborracha, pero a lo bestia, ¿qué es lo que le pasa? Le entra mucho sueño y se quedan dormidos de la borrachera que tienen, y entonces no se enteran absolutamente de nada, así de simple. Entonces por eso es que Lot no se enteró de nada cuando estuvo procreando con sus dos hijas. Ese vino, esa borrachera hizo que se le pusiera el pito tieso, y de esta manera pues pudieron procrear con él, con su propio padre. Pero es eso, podría haber sido perfectamente vino, nada más. Vino, pero una gran cantidad, una gran borrachera que le hizo que se durmiera, porque eso lo produce. O sea, cuando está demostrado, vamos, cuando una persona coge una gran borrachera, sea de vino o de lo que sea, pues se queda como inconsciente, se queda dormido. Y eso es lo que debió pasar. Por lo tanto, eso es el tema de la droga, porque tampoco la Biblia lo dice, que le metieron ahí algo, le metieron una droga. El texto bíblico lo que habla es de vino, nada más, dice vino. Y efectivamente, cuando uno se emborracha con vino, le entra muchísimo sueño y se queda inconsciente. O sea que yo me inclino a creer que fue vino solamente. Es posible, pero pues puede ser que también Moisés vio los escritos de la nación de Israel, pero los escritos antiguos, los tenían escritos antiguos ellos también de todo eso, toda la historia de Jacob, de todos ellos, pues, de Abraham, y de ahí fue que tomó parte de las historias del Génesis, pues. Fijaos que el pasaje bíblico, lo pegué más arriba, dice le dieron a beber vino. Dice vino, no dice nada de que le echaran algún tipo de hierba, de droga, de cosa rara, no. Le dieron a beber vino. Y ya está bien claro. No le metieron ninguna droga en el vino. Le dieron a beber vino, y cuando uno se emborracha con vino, pues ¿qué pasa? Que se queda inconsciente, se queda dormido. Y ya está, es lo que pasó. Y entonces es cuando las dos criaturas, las dos hijas, se lo cepillaron. Pero eso es dependiendo, pues acuérdate que el vino de antes era fermentado naturalmente. Hoy en día la mayoría de los licores que venden en el mundo son con alcohol químico, ¿entiendes? Y obviamente ese tipo de alcohol va a producir ese tipo de borracheras así bestiales, pues. Que la gente no se dé cuenta de si es sus cosas, de lo que haga, pues. Sí, por eso. Antes eso es lo que pasaba, pues, que tenían escrito, imagino, de las historias o historias que pasaban de generación en generación, pues siempre las contaban, pues.
los mismos israelitas, pues, misma nación de Israel, de todos los patriarcas, pues, de Abraham, de Jacob, que fue donde inició en este caso Isaías, que fue donde inició en este caso la nación judía, pues, y la promesa. Ellos tenían que tener escrito de todo eso. Y el que escribió todo como tal, ya que hizo un orden de todo el Génesis, fue Moisés, pues. Como que dice, organizó todo, pues, él. Fijaos también que sí, fue un caso de incesto, evidentemente. Las dos hijas de Lot se cepillaron a su propio padre y procrearon con él. Pero fijaos cómo Dios no castigó a las hijas, ni mucho menos a Lot, que no tenía ninguna culpa. Pero si hubiera sido pecado en ese tiempo, si en ese tiempo hubiera sido pecado el incesto, pues Dios hubiera castigado a las dos hijas de Lot, ¿verdad? Pero no les pasó absolutamente nada. Siguieron su vida, y no les pasó nada. Dios no las castigó. ¿Por qué? Porque todavía no existía la ley. La ley de Moisés, pues, todavía Dios no condenaba el incesto. No había ninguna ley donde Dios condenara el incesto en esa época, en la época de Lot. No. Porque, repito, si hubiera sido pecado lo que las dos hijas de Lot hicieron con su padre, ¿verdad que Dios las hubiera castigado o las hubiera matado? Pues no ocurrió nada de eso. Por cierto, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, fijaos, cuando entran los dos ángeles para rescatar a Lot, a su esposa y a las dos hijas, y sacarlos de la ciudad, Lot les dijo a los sodomitas que dejaran tranquilos a esos dos ángeles, que no les hicieran daño, porque ya sabéis que los sodomitas maricones querían cepillarse a los dos ángeles enviados ahí, a esa ciudad. Entonces entraron en la casa y Lot les dijo que no les hicieran nada, que él tenía dos hijas, que él se las entregaría para que hicieran con ellas lo que quisieran. Pero claro, yo he oído comentarios de ateos, de hijos de Satanás, que dicen, joder, qué malvado era Lot, este era un canalla, un psicópata, porque quería entregar a que la violaran a sus dos hijas. Pero claro, no se paran a pensar estos ateos que los habitantes, todos los varones de Sodoma, eran maricones. Lo que querían era cepillarse a esos dos ángeles de Dios. No querían hembras, pasaban de tener relaciones sexuales con hembras. Lo que a ellos les interesaba es que les sacara a los dos ángeles para que se los cepillaran. Y Lot, que no era estúpido, Lot era muy inteligente. ¿Por qué dijo eso? Decir, aquí tengo a mis dos hijas, las saco para que hagáis con ellas lo que queráis. ¿Por qué dijo eso Lot? Porque él sabía que los sodomitas lo que le iban eran los tíos, eran maricones perversos, eran psicópatas maricones, y sabían que a sus dos hijas no las harían absolutamente nada porque no les gustaban las hembras. Lo que querían eran cepillarse a esos dos ángeles. Y por eso es que Lot sabía perfectamente pues, que no las iban a hacer ningún daño, y por eso dijo eso, lo que dijo, aquí las tenéis, y hacer con ellas lo que queráis. Él lo dijo porque sabía perfectamente que no las iban a hacer nada. Pues gracias a todos los hermanos por los mensajes en audio que habéis enviado sobre el estudio de Hechos capítulo 24. Luego más tarde entraremos en el capítulo 25, muy importante también. Y nada, voy a editar ahora, voy a recopilar los audios y los subo a mi sitio web. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos de la verdadera doctrina.